Hola a todos, bienvenidos al segundo capítulo de Mi Mejor Versión podcast. Yo soy Isa García, soy Health Coach y hoy les quiero hablar sobre un tema que un poco he estado pensando un montón últimamente. Y como saben, los que escucharon el primer capítulo del podcast, estos últimos 2 meses han sido un poco difíciles física y emocionalmente, tratando de como lidiar con todos estos problemas digestivos y neblinas mentales, deficiencias nutricionales. Básicamente no me he estado sintiendo como mi mejor versión físicamente para nada. Y cuando uno no se siente bien, o sea, si no está saludable, si algo no está bien, básicamente afecta todo. Afecta tu vida social, afecta todas tus relaciones, afecta tu carrera, afecta tus metas. Y estos 2 últimos meses he tenido un montón de tiempo para pensar de qué maneras me está afectando, qué es exactamente lo que está pasando. Finalmente me siento guiada y acompañada por doctores que me dieron un diagnóstico, que me hicieron un plan holístico de alimentación, suplementos, de estilo de vida, para finalmente poder sanar de raíz todo lo que está pasando. Ahorita yo estoy tomando un curso de coaching para certificarme como Master Coach acá en Madrid. Y es un fin de semana al mes. Entonces, entre cada fin de semana pasa como un buen tiempo. Y el último fin de semana trabajamos el cuerpo. Y básicamente este último mes ha sido como que encajaron miles de piezas de un montón de cosas. O sea, estos problemas de salud de los que yo les hablé en el primer podcast empezaron como hace 10 años y han estado ahí rondando, molestándome como una piedrita en el zapato en ciertas épocas de mi vida más, en ciertas épocas de mi vida menos. Y de cierta manera, ahorita es como que todo está encajando y todo está teniendo sentido. Entonces, el tema de este podcast y de este capítulo de lo que les quiero hablar es de básicamente el lado emocional de por qué nos enfermamos. Básicamente existe tal cosa como las enfermedades emocionales, que básicamente se trata de la razón emocional, psicológica, mental, por la que te enfermas en ciertas partes del cuerpo, por la que sí somatizas, diferentes cosas en diferentes partes del cuerpo, el significado de ciertas enfermedades, de ciertos síntomas, de ciertas dolencias. Y esto es algo con lo que yo me topé hace aproximadamente 4 años. Me acuerdo que fue en uno de los momentos más, se podría decir, difíciles. Estaba en Quito en el último break de Navidad antes de volver a la universidad. Y esto fue cuando yo tenía una relación horrible con la comida, horrible con mi cuerpo, tenía la autoestima súper baja y había subido 20 libras, estaba pasando por, digamos, un montón de cosas. Y estaba en Quito, era los últimos días de vacación de Año Nuevo, y tenía que regresar a Washington, donde yo estudiaba, a mi último semestre de universidad. Y esto significaba que ya me graduaba en un par de meses, significaba que tenía que tomar decisiones sobre lo que iba a hacer de mi vida, si me quería quedar en Estados Unidos, si no me quería quedar en Estados Unidos, si quería regresar a Quito, si no. Y había un montón de factores como ahí. Y yo en ese momento decidí ir a un psicólogo. Esto es tema para otro podcast completamente, pero básicamente sabía que necesitaba ayuda, sabía que necesitaba ver lo que estaba pasando desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, porque lo que yo estaba haciendo no estaba funcionando, no estaba bien. Y básicamente durante esas vacaciones me empezó a dar me dio una inflamación del nervio del brazo derecho. O sea, la cosa más random de la nada. Un día me levanté y no podía mover mi brazo derecho porque me dolía desde la espalda al pecho y todo el brazo. Y básicamente tenía que pasar con el brazo pegado a mi cuerpo del dolor que tenía. Me dolía hasta subirme al auto, no podía hacer nada. Y no tenía explicación. O sea, un día me levanté con ese dolor. Fui al doctor, fui como a 2 doctores, no todos los exámenes estaban bien, no tenía sentido. Me dijeron que el nervio estaba inflamado, probablemente por mucho estrés. Me mandaron un montón de pastillas antiinflamatorias, me mandaron a hacerme inyecciones de vitamina B12, me acuerdo que me mandaron un montón de medicamentos y nada me ayudaba. Pasaron un par de días, seguía sin poder mover el brazo y yo dije, no, es el momento. Lo tomé como medio una señal de que tenía que ir a ver alguna psicóloga, coach, algo medio holístico que me ayude a ver también este tema del brazo y a sanar con alguna medida más alternativa.
algo adentro mío sabía que esto no se iba a ir con más pastillas o con más, o con más inyecciones, ni antiinflamatorios, ni nada por el estilo. Y básicamente ahí pedí una recomendación y fui a ver a mi primera psicóloga / coach, que me acompañó un montón de tiempo. Fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida, básicamente. Pero lo primero que pasó cuando llegué es que me empezó a preguntar, yo llegué a la cita y me empezó a decir sin verme, me empezó a preguntar, le conté lo que estaba pasando y sin contarle lo que me estaba pasando en el brazo me dijo, está inflamado tu nervio del brazo derecho. Y yo no le había dicho en qué brazo me estaba pasando esto. Y ella creo que tenía un libro que era un diccionario de las enfermedades. Y básicamente me empezó a explicar la simbología de por qué el brazo derecho, de por qué el brazo, de por qué me estaba doliendo y cuánto sentido tenía dentro de las circunstancias en las que yo me encontraba que me esté pasando eso. Y fue como, wow, tenía tanto sentido, era algo como conectado al lado materno, a algo que tenía que ver con mis papás. Y claro, este momento en el que yo tenía que decidir si regresaba a vivir con mis papás, si me independizaba completamente, era como el primer momento de mi vida en el que los pasos no están decididos por ti. Es como que vas al colegio y sabes que todos los años vas al siguiente curso y después vas a ir a la universidad y todos los años de la universidad es el siguiente año de universidad, pero el rato que te gradúas de la universidad por primera vez es como, y ahora lo que me pasó a mí es que era la primera vez en la que yo tenía que tomar una decisión de qué hacer. Quería trabajar en Estados Unidos, quería sacar una maestría, quería seguir estudiando, y tuve la suerte de poder tener esas opciones, pero era el primer momento de mi vida en el que tenía estas opciones. Y significaba también, yo no había vivido en la casa de mis papás desde hace 4 años, o sea, era como una decisión un poco bastante difícil para mí en ese momento emocionalmente, y todas las cosas que estaban involucradas de una decisión de ese tamaño. Y me acuerdo que fue como, wow, y me explicó esto de las enfermedades emocionales, me empezó a explicar que el cuerpo, obviamente, el cuerpo físico está conectado con el cuerpo emocional. Yo hasta ese punto de mi vida pensaba que las enfermedades eran enfermedades, había que ir al doctor, tomar una pastilla y punto. Yo no entendía ni tenía la conciencia en ese momento. En este momento yo recién había empezado a comer saludable porque quería bajar de peso, pero yo no tenía ningún tipo de conciencia sobre la conexión de las emociones y los pensamientos y la psicología, o sea, nada que ver. Pero me hizo un montón de sentido pensar que las cosas que están pasando en nuestra mente y nuestras emociones obviamente se van a presentar en nuestro cuerpo. Porque obviamente, o sea, cuando estás nervioso, sientes cosas en el cuerpo. Cuando estás emocionado, sientes cosas en el cuerpo. Cuando tienes miedo, cuando estás estresado, el cuerpo responde hasta antes que nosotros, antes que nuestros pensamientos, antes de saber lo que está pasando. Tu cuerpo ya sabe, tu cuerpo ya reacciona, te empieza a palpitar el corazón, o se relaja, o se pone tensa la barriga, o se te hace un nudo en la garganta. O sea, todas estas expresiones, si te pones a pensar, son formas en las que el cuerpo expresa lo que está pasando emocional y mentalmente. Entonces, claro, ¿por qué no va a hacer sentido que las enfermedades tienen mucho que ver también con lo que está pasando emocional y psicológicamente? Era algo que fue como, wow, obvio, o sea, me hacía tanto sentido. Fui a un par de terapias básicamente con esto del brazo, y cuando logré encontrar la razón por la que estaba pasando esto, lo que significaba, y logré como desenredar ese nudito, era algo un poco, no era muy significativo, por decirlo así. Nunca antes había tenido nada con el brazo, era la primera vez que se presentaba. Logré que se vaya. Porque solo las pastillas y solo esas cosas no me estaban funcionando. Y cuando acompañé ese dolor y esa inflamación con un trabajo interno, se fue muchísimo más rápido y nunca volvió. Y fue súper lindo porque siento que era como este nudito que yo desenredé y entendí el mensaje que me estaba mandando mi cuerpo. Esa fue como la primera semillita que a mí se me plantó acerca de esto de las enfermedades emocionales. Desde ahí, esta psicóloga, Patty, me mandó el link de un diccionario de enfermedades, que básicamente es donde tú te metes, es en internet, es gratis, y tú ves como dolor de rodilla y el significado emocional que el dolor de rodilla tiene. Y básicamente te plantea preguntas y conceptos de emocionalmente por qué estás queriendo que te duele la barriga. Entonces básicamente ahí es donde entra esta cuestión de por qué me estoy queriendo enfermar, ¿ya? Que es algo un poco controversial pensarlo así, pero voy a seguirlo explicando. Esperen, quiero terminar de contarles una cosa antes de seguir con ese punto, pero
yo seguí con viendo en este diccionario, y cada vez que yo me enfermaba y cualquier cosa que me diagnosticaban, tenía sentido cuando yo buscaba en el diccionario las enfermedades. Era como, wow. O sea, me dolía la rodilla y era algo como, algo con el ego, algo con la flexibilidad, porque la rodilla representa la flexibilidad. Cada lado del cuerpo representa como una diferente cosa. Cada órgano es como que tiene mucho que ver con la función que tiene cada órgano en tu vida, la razón por la que te estás enfermando. Y yo durante todos estos años seguí con esto, siempre viendo el significado que tenía emocionalmente. Con la digestión, yo en ese momento ya estaba sufriendo digestión, de anemia, todo esto, y yo me acuerdo que investigué y claro, me hizo muchísimo sentido. Pero de cierta manera era algo como yo decía, sí, yo sé esto de mí, o sea, era algo como que me cuesta digerir emociones porque siento las cosas muy fuertes y puede ser que me cuesta dejar ir el control, algo por el estilo. Y eso tenía que ver mucho, por ejemplo, con el estreñimiento, que es muy diferente a la diarrea, por ejemplo, en el tema digestivo. Pero básicamente el tema digestivo es literalmente donde uno rompe, digiere y absorbe la comida. Físicamente el estómago, emocionalmente el estómago hace lo mismo. En el estómago es donde se sintomatizan las emociones, donde digerimos las emociones, donde logramos aceptar, digerir y etcétera. Y es donde se sintomatizan, no sé si estoy diciendo esa palabra bien, corríjanme si no, pero donde se sintomatizan cuando no lo estamos haciendo con nuestras emociones, con ciertos eventos, es decir, cuando no estamos aceptando ciertos eventos, cuando no estamos digiriendo las cosas que están pasando, cuando estamos tratando de controlar mucho, cuando tal vez no queremos que algo cambie y cuando las cosas están cambiando, es como esas ganas de como retener. Y el cuerpo retiene dentro del estómago. Entonces, cuando estamos reteniendo emociones, reteniendo cosas que están pasando, es como que se presentan en el estómago. Todo esto lo pueden leer en el diccionario de enfermedades exactamente. Esto es de como lo que me voy acordando y de lo que ha sido en mi experiencia, pero básicamente cada enfermedad, cada dolor tiene uno de estos significados y te propone preguntas que te hacen ver mucho más allá de ir al doctor como, dígame qué tengo, yo soy la víctima, pobre yo qué sé, me duele la rodilla o no voy al baño, denme una solución y me olvido. Porque en mi opinión esa es una posición súper de víctima. Es una posición de víctima, una posición de pobrecito yo, me está pasando esta cosa terrible, no estoy diciendo que no sea terrible, me está pasando esta cosa que puede ser terrible y no es mi problema, no es mi culpa, por decirlo así, solo me pasa esto. Y como no es mi responsabilidad, simplemente tengo que ir a donde un doctor que me dé la solución y yo hago lo que me dice, me tomo las pastillas que me dice e inmediatamente quiero que esto se vaya. Esta mentalidad toma las enfermedades como, que es un poco como culturalmente se toma la enfermedad, es como que la enfermedad es una molestia y es un peso encima y es lo peor que me puede pasar. Y eso es algo con lo que yo me identifiqué hasta recientemente, con que la enfermedad es, ¿cuándo me curo? Qué pereza, y todo el mundo siempre se está quejando de las cosas que le pasan y se está quejando de las enfermedades que tiene. Es como esta razón para quejarnos, para sentirnos, ay, pobrecito yo, necesito que me mimen, necesito que me den amor. Y un poco desde chiquito también empieza esta pregunta de que cuando nos enfermamos, nuestros papás nos dan atención y nos dan amor. Es como una forma de pedir atención, enfermarse. Mi mamá siempre dice que de chiquitos, cuando ella se iba de viaje, nos enfermábamos. Y claro, tiene un montón de sentido, porque cuando un niño, cuando es chiquito, no tiene las herramientas, no sabe comunicarse, peor si no le enseñan a comunicar sus emociones, la única manera que sabe cómo llamar la atención de sus papás, por ejemplo, puede ser enfermarse. Y eso puede seguir durante toda nuestra vida. Puede ser que si no aprendemos a comunicar lo que sentimos, a comunicar claramente las necesidades que tenemos, la enfermedad es una manera de que todo el mundo tenga pena, la enfermedad es una manera de que todo el mundo te diga, ay, pobrecito, de que todo el mundo te visite, te dé amor, no espere nada de ti, de que no tengas que ir a trabajar, de que no tengas que ir a clases. Es como que sacamos muchísimas cosas y hay ganancias de estar enfermo. Entonces, cuando te vuelves de verdad honesta contigo misma y puedes decir, wow, mira, estoy ganando atención, estoy ganando que todo el mundo me tenga pena, estoy ganando poderme librar de responsabilidades, estoy ganando poderme sentir como una niña,
Por ejemplo, es como que si todo está muy difícil en mi vida y tengo demasiadas responsabilidades, cuando me enfermo es como todo el mundo me ayuda con mis responsabilidades y me quita cosas del plato. Eh, Hay muchísimas cosas que uno gana, ¿verdad? Y esa mentalidad es como, wow, significa que yo estoy ganando de sentirme de estar enferma. Eh, Básicamente todo esto como me empezó a hacer clic, porque como les digo, en los últimos años yo siempre buscaba el significado emocional, pero era más o menos como un adorno en mi vida. Era como, tengo esto y significa esto emocionalmente, tiene tanto sentido. Sí debería empezar a trabajar en ese aspecto emocionalmente, o claramente ese aspecto emocional todavía no lo domino, o tengo que seguir trabajando en digerir mis emociones mejor, o en comunicarme mejor. Era como solo un recordatorio de un trabajo interno que hay que seguir haciéndolo y seguir evolucionando, pero yo nunca lo vi como esencial en parte del proceso de curarme. O sea, era como un conocimiento que yo tenía, como que, por ejemplo, la anemia representa una falta de alegría en la vida, porque es como que representa la sangre lleva el oxígeno, nos permite como hacer actividades. La anemia es como que te deja como medio dopada, no tienes energía, te sientes cansada, no puedes hacer ejercicio, y es como esa parte, esa falta de como alegría, me parece. Entonces, claro, cuando yo leía esto era como, necesito trabajar en sentir un poco más de alegría, pero era como que llegaba solo hasta ahí. Nunca lo vi como parte del proceso o como una puerta por la que yo tenía que caminar, y tal vez ahora entiendo que tal vez no estaba lista, no tenía la conciencia ni para hacerlo. No tenía como, no estaba, yo no, o sea, no creo que hasta ahora he estado lista para de verdad abrir esta puerta y decir como, wow, este es el otro 50% de verdad curarme. Bueno, todo esto empieza a encajar porque hace un par de semanas tuve este fin de semana mi certificación de coaching y trabajamos del cuerpo. Y fue súper chistoso porque al principio del fin de semana nos preguntaron algo como, ¿qué papel juega el cuerpo en tu vida? O algo por el estilo. Y claro, para mí, haciendo lo que hago, puse algo como, el cuerpo es súper importante, el cuerpo es... Pero puse algo como que el cuerpo es un reflejo de lo que está pasando adentro. Y después hicimos un montón de actividades, estuvo espectacular, trabajamos básicamente el cuerpo y las emociones con un montón de ejercicios súper interesantes para vivirlo first hand. Y al final de todos los ejercicios nos volvieron a hacer la misma pregunta de ¿qué es el cuerpo? Como ¿qué papel juega el cuerpo en tu vida? Y me di cuenta que yo estaba pensando en el cuerpo como una segunda capa. O sea, era como que un segundo elemento en mi vida, lo que está, algo donde se reflejan las cosas, o como el carrito, el vehículo en el que yo vivo. Pero básicamente me di cuenta que yo le estaba viendo como una segunda prioridad al cuerpo. Como, no sé si me estoy explicando bien, pero después de ese fin de semana entendí que el cuerpo es la primera, o sea, puede ser la primera, lo más importante de nuestra experiencia. El cuerpo no es solo donde se reflejan cosas que están pasando en nuestras emociones o psicológicamente o en nuestros pensamientos, en nuestra mente, sino hay un balance perfecto entre las emociones, entre la mente y el cuerpo. Y es un tercio, un tercio, un tercio. Nada es más o menos importante. Hoy en día la mayoría de gente vive solo en la mente y tiene las emociones y el cuerpo completamente olvidadas y reprimidas. Yo me di cuenta que tenía las emociones y la mente súper bien, como les estaba trabajando, pero estaba viendo al cuerpo como una segunda prioridad. O sea, como si las emociones y la mente fueran lo más importante y el cuerpo era lo segundo más importante. Y nunca había caído en cuenta que el cuerpo tiene... O sea, si tú empiezas a trabajar por el cuerpo, empiezas a trabajar también tus emociones y tu mente. Si tú trabajas por tus emociones, instantáneamente también trabajas en tu cuerpo y en tu mente. Hay como este trípode perfecto y no puede, o sea, si está en desbalance, se presenta de cierta manera. Entonces hay que trabajar los tres simultáneamente. No puedes tener reprimidas las emociones, no puedes tener reprimido el cuerpo. Hay como, yo me imagino como que hay que escuchar a esos tres componentes de tu ser para estar en balance. Y yo creo que lo que estaba haciendo lo que me di cuenta es que estaba escuchando mi mente, estaba escuchando mis emociones, pero sentía que mi cuerpo era simplemente como algo que estaba ahí para yo poder vivir, y algo de lo que estoy agradecida, y yo trato de hablarle súper bien a mi cuerpo y trato de escucharle, pero nunca había visto que el cuerpo es igual de importante que, por ejemplo, mi mente. O sea, lo que habla mi cuerpo tiene el mismo peso de lo que habla mi mente y de lo que hablan mis emociones.
Y ahí tuve una conversación súper linda con la profesora, con la instructora el fin de semana, porque nos estaba contando porque nos dijo algo como, me esguincé el tobillo, me torcí el tobillo 2 veces. Pasó el fin de semana y después alguien le preguntó, ¿por qué crees que para qué te torciste el tobillo? Como preguntándole cuál es la razón emocional por la que atrajiste o pediste, de cierta manera, que te tuerces el tobillo. Y ella dijo, no, yo tengo clarísimo, o sea, estoy limpiando algo, los tobillos están súper relacionados a los ovarios, yo tuve recién algo que ver con los ovarios y estuve sanando algo con los ovarios y esta es como otra forma en la que se está manifestando la limpieza que yo estoy haciendo. Y yo fue como, wow. Le pregunté de qué libro había sacado eso, me recomendó el libro se llama Obedece a tu cuerpo. Me compré ese rato, me llegó por Amazon el día siguiente y empecé a leer el libro y de la nada es como que empezaron a hacer clic un montón de cosas, de que el mensaje que me estaba mandando mi cuerpo, estando enferma, el mensaje que me estaba mandando era súper importante y tenía que escuchar. Y por primera vez le vi, o sea, el libro en la introducción te empieza a hacer como ciertas preguntas y de nada me di cuenta que yo estaba viendo a estos síntomas de esta enfermedad como algo malo y como algo que estaba harta de tener y me estaba desgastando emocional y físicamente y estaba teniendo y me estaba costando solucionar y como este peso encima, ¿verdad? Me di cuenta que estaba completamente siendo la víctima de la situación, como pobre yo que me está pasando esto, pobre yo que hago tantas cosas por mi salud, igual tengo que pasar por esto, pobre yo que he tenido que pasar por tantos doctores, pobre yo tantos exámenes, pobre yo tantos sacrificios. Y de la nada era esta pregunta de qué pasa si la enfermedad y los síntomas que estás teniendo son un regalo. Y fue como, a ver, un regalo. ¿Qué pasa si tienen un mensaje tan importante para ti que no había otra forma de que escuches? ¿Qué pasa si estos síntomas y esta enfermedad son la manera de decirle, de llegar más rápido a la raíz del asunto? ¿Qué pasa si esta enfermedad y estos síntomas están aquí porque es el momento en el que al fin va a haber un cambio y al fin estás lista para escuchar lo que tienes que escuchar? Porque a mí algo que me tenía como cuestionando y preguntando era este concepto de que, claro, yo he venido con estos síntomas tanto tiempo de por qué me estoy sintiendo tan mal ahorita, o sea, por qué han empeorado tanto ahorita, que es cuando más me estoy cuidando, cuando más como saludable, cuando más trabajo en mis emociones, por qué están empeorando cada vez más. Y a través de estas preguntas en este libro fue como me di cuenta, o sea, hizo clic algo de que qué pasa si ahorita se están poniendo peores mis síntomas, porque es cuando estoy lista para hacer los cambios que tengo que hacer emocional y psicológicamente para finalmente dejar ir esta enfermedad. Es decir, ¿qué pasa si este es el mejor regalo de la vida? O sea, ¿qué pasa si le veo esto como una oportunidad y como una puerta que se abrió para de verdad poder sanar algo que tengo que sanar y cambiar algo que tengo que cambiar? Y por primera vez fue como un wow, ¿qué pasa si en verdad todo este tiempo tenía que estar agradecida por lo que me está pasando en vez de estarme quejando? ¿Qué pasa si reconozco que si yo soy parte del problema, entonces también soy parte de la solución? Porque claro, esto significa que si yo me estoy causando esta enfermedad, también lo puedo sanar y lo puedo curar. Porque muchas veces con la enfermedad nos sentimos impotentes, nos sentimos que no podemos hacer nada al respecto, sentimos que no tenemos ninguna opción, o sea, como que nos tocó esto y no hay nada más que resignarse y sufrir. O sea, ¿qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si en verdad esto es una oportunidad para dejar de ser la víctima, para actuar? Si es una puerta para de verdad hacer cambios y de verdad ser la solución. Y este cambio de mentalidad me hizo ver lo que me está pasando de una manera tan diferente. Fue una sorpresa, porque no creo que alguna vez me había dado cuenta de lo importante que era este lado emocional de por qué me enfermo. Entonces lo que hice fue volverme a leer la definición de lo que me estaba pasando de mis síntomas. Y básicamente en este libro, Obedece tu cuerpo, te hace responder un montón de preguntas al final, en las que te ayuda a identificar la razón específica tuya por la que de verdad te está pasando esto. Y básicamente, ¿cómo se hace? Básicamente lo que te hace preguntar es
¿cómo te está? A ver, voy a buscar el libro para leer las preguntas y contarles bien. Te dice, para precisar mejor la causa de tu problema físico, hazte las siguientes preguntas. Entonces dice, ¿qué adjetivos pueden describir mejor lo que siento en mi cuerpo? Y dice, tu respuesta representará lo que sientes ante la persona o situación que ha desencadenado el mal. O sea, básicamente que lo que sientes en tu cuerpo, esos adjetivos, tienen que ver con la raíz del asunto. De ahí dice bloqueo emocional, que esta fue la parte que más me abrió los ojos. Te pregunta, ¿qué me impide realizar esta enfermedad y a qué me obliga esta enfermedad? Y la respuesta de esas dos preguntas es donde está la razón por la que estás enferma. O sea, dice, tu respuesta a esta pregunta representa el deseo o los deseos bloqueados con respecto a la enfermedad. Entonces, básicamente, si que por ejemplo, llega una paciente y dice que le duele el codo y que no puede jugar tenis. Entonces, ahí el doctor le pregunta, o sea, cuando tú me dices que te duele el codo y no puedes jugar tenis, no me estás diciendo que no puedes cargar a tu bebé recién nacido, no me estás diciendo que no puedes cargar las compras, no me estás diciendo que te molesta porque no puedes, escribir, no te molesta porque no puedes cocinar, sino específicamente me duele el codo y no puedo jugar tenis. Entonces, la raíz para esa persona de lo que está pasando tiene que ver con lo que está pasando alrededor de jugar tenis. Entonces ahí la doctora, la escritora, le sigue haciendo preguntas para un poco cavar, y la mujer del escenario le empieza a contar que ella estaba jugando tenis y empezó a jugar tenis con sus amigas como un momento de diversión, pero que después de un tiempo se inscribieron en un torneo y empezó a ser un momento súper competitivo y ella había tomado el tenis para relajarse. Y porque en su trabajo ella ya tiene demasiada competitividad y el tenis era como una manera en la que ella como se relajaba, se divertía y no le estaba... Y entonces justo se lesionó poco después de que empezaron este torneo y había tanta competitividad. Y entonces ahí le empieza a hacer preguntas de escritora y llegan a la conclusión de que una de las razones por las que le estaba doliendo el codo es porque necesitaba poder tener actividad, poder divertirse en un ambiente competitivo simultáneamente. Necesitaba también poder decir, no quiero meterme a un torneo porque quiero seguir jugando tenis solo por diversión. Entonces habían varios como componentes de este escenario en el que la persona necesitaba poner, por ejemplo, límites en su vida. Necesitaba poderles decir, claro, porque como estaba jugando con amigas y las amigas todas querían meterse a este torneo, ella sintió que tenía que también meterse al torneo, pero ella no quería. Descubrió también que, claro, ella no pensaba que era posible divertirse en un ambiente competitivo. Era como que la competitividad es mala y en la competitividad tengo que estar sola y tengo que estar protegida y tengo que estar como a la defensiva y con una pared al frente, cuidado si me aprovechan de mí, porque esto estaba pasando en el trabajo. Ella se sentía súper sola, frustrada con lo que estaba pasando, se sentía que todo el mundo estaba como ahí tratando de encontrar que estaba haciendo mal, y entonces el concepto de competitividad era algo como súper negativo en su mente para ella. Ella tenía esta creencia de que ser competitivo no puede ser divertido, de que en el trabajo uno no se puede divertir. O sea, empezaron como a salir un montón de cosas, de creencias y de deseos que esta mujer tenía, que en verdad tenían que ver con, por ejemplo, divertirse más en su vida, con sanar las ideas de que ella no puede decir lo que necesita, de que ella no puede decir, no, yo no quiero esto, métanse ustedes al torneo, pero yo me voy a ir, me voy a conseguir otras personas con quien jugar tenis porque no funciona para mí eso. Entonces habían todos estos componentes que tenían que ver con el dolor del codo. Y aquí es donde entra un concepto súper chévere, que se trata de que no, esta persona no solo tenía que sanar todo esto, sino también tal vez tuvo que hacer una rehabilitación, también tuvo que hacer un tratamiento médico. O sea, es como hay este 50-50. Y para mí ha sido súper chévere poder trabajar esto mientras estoy tomándome el tiempo y todas las precauciones para un tratamiento médico. Ha sido como un wow. No se trata de elegir, se trata de trabajar simultáneamente las dos cosas. Porque qué lindo poder trabajar mi cuerpo físicamente a través de suplementos, a través de
yo qué sé, acupuntura y a través del ejercicio y a través de la comida, pero también estar trabajando la enfermedad desde un lado emocional y psicológico, porque al final todo está conectado y si mente, emociones y cuerpo es un tercio, un tercio, un tercio, ¿de qué me sirve trabajar en solo lo psicológico si no trabajo en el cuerpo? ¿De qué me sirve trabajar solo en las emociones si no trabajo en la mente? Entonces, ha sido como una experiencia súper linda estas últimas semanas en las que he sido como, wow, ¿qué pasa si puedo agradecer por esta situación? Verle como un mensajero, como una bendición, como un mensaje. Y la pregunta que viene aquí, que es súper importante, es, ¿qué me estás tratando de decir? O sea, preguntarle a tu cuerpo de verdad, ¿qué me estás tratando de decir? Y si estás dispuesta a escuchar con cualquier enfermedad, algo te está tratando de decir tu cuerpo. Este es el método y el mecanismo por el que nuestro cuerpo habla. El cuerpo habla a través de síntomas, a través de dolor, a través de sensaciones. Son simplemente como, literalmente como si te mandara un email, un mensaje, el cuerpo. ¿Qué me estás tratando de decir? ¿Qué lección tengo que aprender? Y solo ahorita, desde que empecé a un poco empaparme un poco más en esto hace un par de semanas, cada vez que empiezo a pensar como, otra vez me duele la barriga, o otra vez me siento súper hinchada, otra vez no está funcionando tal suplemento, otra vez exámenes, es como que instantáneamente es como, hey, Isa, no, a ver, cambia ese diálogo. O sea, cambia lo que le estás diciendo a tu cuerpo y di como, a ver, no te estoy, sí, todavía no te estoy entendiendo, no estoy escuchando. ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué me está tratando de decir? ¿Qué estoy ganando? Yo creo que una de las preguntas más importantes es, ¿qué estoy ganando? ¿Qué estoy sacando de estar enferma? O sea, si de verdad te pones 100% honesto, hay muchas cosas que uno gana de estar enfermo. Hay muchas cosas que uno saca de estar enfermo. Por ejemplo, puede ser más fácil decir que no a cosas sociales, porque nadie te cuestiona cuando estás, yo qué sé, en el hospital, roto la pierna, que no puedes ir a una fiesta, ¿verdad? ¿Qué tal que tiene mucho que ver para ti que te cuesta decir que no y necesitas de una excusa para decir que no y que nadie te cuestione, porque simplemente nadie te enseñó a poner tus límites y a que no le debes explicaciones a nadie, por ejemplo? ¿Qué tal que estás sacando de la enfermedad, yo qué sé, pasarte a punto de antibióticos para no poder tomar alcohol? Porque no sabes cómo decir, no, no me gusta tomar alcohol en una fiesta y tomar antibióticos es la única manera en la que la gente no te pregunta, no te cuestiona y es súper fácil para ti librarte de tener que decir nada. ¿Qué tal que eh, por ejemplo, este escenario me encanta, que es algo que le pasa a muchísima gente cuando empieza a comer saludable y quiere cambiar su estilo de vida? Empieza como se mete una dieta, se mete al gimnasio, es como la típica revolución de 1 de enero de querer hacer un cambio radical 180 de un día al otro. Y muchísima gente se lesiona en las primeras semanas. ¿Qué pasa si en verdad no quieres hacer ejercicio porque no te gusta, no te sientes cómoda en el gimnasio? O por ejemplo, para mí este es algo... Esto es algo que me pasaba a mí cuando empecé a entrenar, que yo empecé a desarrollar túnel carpiano, que era súper normal para mí porque en esa época estudiaba diseño de interiores y pasaba en la computadora haciendo renders, pasaba dibujando también planos y era súper normal que te empiece a doler el túnel carpiano. Y yo cuando iba a entrenar, yo me metía en esa época a un montón de clases grupales y por el túnel carpiano me dolían las muñecas y básicamente no podía hacer flexiones de pecho. Entonces cuando todo el mundo se ponía a hacer flexiones de pecho, yo decía, no, a mí me duelen las muñecas y yo hacía otro ejercicio. Poco a poco me di cuenta que en verdad yo tenía terror a hacer flexiones de pecho porque yo nunca había hecho y era súper débil, no podía hacer ni una, que yo creo que una de las razones, uno de los factores que estaban, no estoy diciendo que es la única razón por la que me dolían las muñecas, pero uno de los factores que tenían que ver y una de las cosas que yo ganaba al tener este dolor de muñecas era que tenía una excusa para decir yo no hago, ni practico, ni trato de hacer flexiones de pecho porque me daba vergüenza. Entonces era como una salida fácil a algo que yo no quería enfrentar, no quería practicar, tenía miedo de nunca poder hacer una flexión de pecho y quedar pésimo con toda la clase. Es la típica en clases de ejercicio que te sientes como súper presionada a ir al ritmo de todos, a hacer lo mismo que todo el mundo está haciendo. Y una de las cosas que yo estaba ganando de mi dolor de muñecas era tenía también que ver con la flexibilidad, con la creación, con mi creatividad, porque claro, las muñecas es a través de donde, cómo usas las manos. Yo en ese momento tenía la creatividad súper reprimida, pensaba que la creatividad podía ser solo expresada como que a través de pintar, que no es verdad.
y tenía como que sanar ciertas cosas alrededor de mi capacidad de creación y ahí me dejaron de doler las muñecas. Claro que también hacía ejercicios de la muñeca y tomé precauciones con la computadora, o sea, hice los cambios que tenía que hacer, pero también trabajé en este lado emocional. Pero ahora siento que todas estas cositas que me han pasado en mi vida eran como cositas chiquitas. Y ahorita con esto de la digestión es como que ha pasado tanto tiempo, han sido como 10 años de que he pasado por esto, que es como me está exigiendo y me está pidiendo que haga cambios súper profundos y grandes. O sea, creo que ahorita una de las razones por las que me está pasando lo que me está pasando es porque mi cuerpo me está diciendo que ya estoy lista para hacer cambios más profundos que antes no estaba lista para hacer. Yo creo que ahorita es como, estoy convencida que ahorita es como se está desenredando este nudo desde cero, están saliendo un montón de cosas súper profundas que a veces son difíciles de ver y el cuerpo también por eso, por ejemplo, necesita descansar más, necesita recargarse más, necesita asegurarse de que estés comiendo comida de verdad. O sea, es un poco, la enfermedad te permite ponerte en la situación perfecta para llegar a donde tienes que llegar, aprender lo que tienes que aprender. Y qué linda manera de verlo y dejar de verlo como pobre yo, esta es una tragedia que me está pasando y no hay nada que yo pueda hacer. Siempre hay cosas que uno puede hacer. Siempre hay algo que puedes hacer para acercarte más a curarte, a encontrar la solución. Y no sé, me pareció como tan lindo poderle agradecer a mi dolor de barriga, poderle agradecer a mi hinchazón, poderle agradecer a, yo qué sé, la deficiencia de tal cosa, poderle agradecer a cualquier síntoma que sea, porque algo te está tratando de decir, como qué inteligente que es el cuerpo. Y poder caminar, esto es algo que yo siempre digo en mi programa de coaching, que cómo pretendemos, con respecto a bajar de peso, cómo pretendemos que nuestro cuerpo cambie si estamos en guerra con él. Y con la enfermedad yo creo que es igual. Estamos como siempre atacándole, criticándole, quejándonos de lo que nos pasa, quejándonos de la circunstancia, quejándonos de pobre yo, sintiéndonos como la víctima completa de lo que nos está pasando. Y el cuerpo está escuchando. Y es como que me parece, es como, ¿cómo se va a curar? ¿Cómo se va a sanar si está escuchando todas estas cosas? ¿Cómo se va a sanar si hay todavía cosas que tú ganas de estar enferma? O sea, yo creo que para de verdad curarme yo voy a tener que poderme brindar a mí misma lo que estoy ganando de sentirme así sin necesidad de estar enferma. Por ejemplo, puede tener también que ver algo de lo que he estado trabajando, tiene que ver con descansar y con decir que no a ciertas cosas, a ciertas actividades. A mí me cuesta muchísimo decir que no. Y me cuesta muchísimo quedarme, aunque esté cansada, desgastada, yo me recargo sola. Y yo creo que uno de los factores de todo lo que está pasando va a ser aprender a decir que no cuando en verdad no quiero hacer algo, no quiero ir a una invitación o no quiero ir a una reunión por compromiso o porque siento que debería. Porque pasar por esta enfermedad me ha hecho ver que yo digo muchas veces que sí aunque no quiero. Y sentirme así me ha iluminado que eso es algo que tengo que dejar de hacer. Tengo que ir a las cosas que quiero ir, que quiero hacer, que me muero de ganas, ver a gente que me muero de ganas de ver, porque en verdad uno no debería hacer nada. O sea, si no quieres hacer, no hagas, no vayas. Y a mí me cuesta eso muchísimo. Poner límites, decir hasta aquí, o sea, no, yo necesito este tiempo, necesito descansar o poner límites con mi trabajo, porque como yo trabajo desde la casa, hay muchas veces en las que en vacaciones, en fines de semana, tengo que trabajar y trabajo y me encanta, pero reconozco que necesito, por ejemplo, poner mejores límites entre mi tiempo también de ocio, de descanso de verdad, profundo, de verdad no abrir la compu, de verdad no estar en Instagram. O sea, son un montón de cosas y factores muchas veces que nos cuestan ver y cosas que nos cuestan admitir. O sea, estas cosas suenan como superficiales contadas de esta manera, pero cuando una persona tiene creencias y patrones de las que vas practicando, que vas haciendo durante toda tu vida, a veces es súper difícil ver la realidad y cambiar algo. Y yo creo que esa es la razón por la que no mucha gente habla de este tema, porque no mucha gente le gusta que le digan, tienes gastritis, es porque no estás expresando tu ira.
Y la gente, y a nadie le gusta que le digan eso. A la gente le gusta que le digan, ah, pobrecito, tienes gastritis, tómate estas 5 pastillas, no puedes tomar esto. Y entonces la persona se puede quejar de no poder tomar vino y tiene que tomar sus pastillas. Y es como todo más fácil y más social y más admitido culturalmente que decir, sí, tengo gastritis porque estoy bravísima con esta situación que me está pasando y no estoy digiriendo la ira y no me estoy expresando porque me da miedo expresar mi ira con mi papá. O sea, va mucho más profundo y es más difícil de hacer. Y yo creo que porque es más difícil de hacer, da mejores resultados, pero también a no mucha gente le gusta hablar del tema, ni le gusta pensar en esto. Pregúntale a cualquier persona, o sea, para mí tampoco ha sido fácil. Cualquier persona que esté enferma de alguna enfermedad crónica o de alguna enfermedad que le han dicho que no tiene cura o de alguna enfermedad que piensa que nunca se va a curar, si le dices que tiene un elemento emocional es como no, o sea, te juro que todos los exámenes salen que de verdad tengo esto. Y esa es una respuesta que mucha gente me ha dado cuando yo le planto la semillita de como si quieres ver este aspecto, es súper interesante ver la razón emocional. Me dicen, no, o sea, te puedo enseñar los exámenes, de verdad estoy roto la pierna. Y es como, yo no estoy diciendo que no estés rota la pierna, pero es interesante ver la razón por la que te rompiste la pierna. O sea, ¿qué tal que hay una razón por la que te está pasando todo esto? ¿Qué tal que hay una razón por la que tienes, yo qué sé, una enfermedad autoinmune? O la razón por la que tienes una enfermedad de la tiroides, o la razón por la que tienes problemas digestivos, o la razón por la que tienes, no sé, migrañas. ¿Me entiendes? Y una vez que empiezas a ver que tal vez hay una razón por la que tú estás atrayendo que te pase esto, que tal vez es un mensaje o algo que tienes que ver o algo que tienes que cambiar, tienes más herramientas. O sea, por más que sea difícil y por más que sea doloroso a veces, tener que abrir la mente y decir como, wow, voy 25 años tomando, yo qué sé, yendo a 1,000,000 de especialistas y nadie me da una cura para mis migrañas y tal vez en verdad la culpable, o sea, yo estoy atrayendo que me den migrañas o yo soy parte del problema. No mucha gente le gusta que le digan eso. Es difícil, es frustrante, pero eso significa que hay cosas que tú puedes hacer tú sola, desde ti, para ayudarte en este proceso, para acompañarte en este proceso, porque el cuerpo es igual de importante que los pensamientos que tienes. O sea, los síntomas son básicamente pensamientos del cuerpo. O sea, wow, los síntomas son literalmente tus emociones, tus pensamientos, pero en otro idioma. Y eso quiere decir que hay que darles la misma importancia. Por más doloroso y por más difícil que sea, pensar que después de 25 años tal vez lo que tienes que ver es cómo te comunicas con la gente a tu alrededor, o cómo está, o que necesitas ayuda, necesitas buscar ayuda psicológica para aprenderte a comunicar, o necesitas buscar un coach, o necesitas de verdad finalmente cambiar de carrera. O sea, ¿qué tal que parte de tu tratamiento es ser honesta contigo misma y hacer este trabajo emocional? ¿Qué pasa si no se trata solo de sentarte y de tomar pastillas y de seguir una dieta o de seguir un protocolo, sino también de poder ver hacia adentro y de verdad entender, descifrar y darte el tiempo de obedecerle a tu cuerpo? Te está tratando de decir algo, te está mandando mensajes, está haciendo un esfuerzo. O sea, yo creo que en verdad ningún cuerpo le gusta estar enfermo, ningún cuerpo quiere estar enfermo, y todos los cuerpos tienen la habilidad y la capacidad de sanar. Pero tenemos que estar dispuestas a escucharle, hacerle caso, hacer los cambios y actuar sobre lo que nos está diciendo. Porque yo creo que eso para mí es lo que ha cambiado ahorita recientemente. Que antes yo pensaba que era como, sí, me está tratando de decir que necesito buscar más alegría en mi vida. Como, ya, hasta ahí. Y ahora siento que es más como, a ver, ¿qué acciones puedo tomar para de verdad darle a mi cuerpo lo que está ganando de estar enfermo? ¿Qué acciones puedo tomar esta semana, mañana, hoy, para acompañarme en este proceso y escuchar de verdad lo que me está tratando de decir mi cuerpo, de lo que me estoy tratando de decir a mí misma? ¿Qué acciones o qué conversaciones o qué cambios necesito de verdad realizar para poder satisfacer esa necesidad que me está pidiendo mi cuerpo? Mi cuerpo me está pidiendo que descanse y por eso me enfermo. Entonces necesito pedir vacaciones la próxima semana y buquear un viaje. O necesito empezar a apagar mi celular a las 7 de la noche todos los días y cuando me levante necesito leer en vez de coger el teléfono instantáneamente. O sea,
qué acciones y qué cambios puedo de verdad tomar mañana para ayudarme a curar lo que me está pasando. Como, qué lindo pensar que en verdad está en nuestras manos. Entonces, bueno, el libro les voy a dejar aquí en la descripción del capítulo el nombre, recomendadísimo, además porque es un diccionario que tiene todas las enfermedades posibles habidas y por haber. O sea, ahorita abrí uno, dice accidente. Les voy a leer el de accidente solo para un ejemplo. Entonces dice accidente. El bloqueo físico. Un accidente es un suceso no previsto, por lo que es frecuente que se considere producto del azar. Con mucha frecuencia se oye decir que el azar no existe. Para mí es un medio que la divinidad utiliza para hablarnos. Lo importante en un accidente es observar qué parte del cuerpo resulta herida, así como la gravedad de la lesión. Si el accidente produce una fractura, consulta dicha palabra, además de la presente. De ahí dice, bloqueo emocional. El accidente se produce para que la persona se dé cuenta de que se siente culpable, de que se acusa de algo en el nivel del yo soy. Por ejemplo, una madre está realizando sus quehaceres y su hijo lo llama desde otra habitación de la casa. Ella finge no haber oído porque le parece que puede esperar, y al seguir haciendo sus labores se cae y se lastima una pierna. Si se hiciera la pregunta ¿en qué estaba pensando?, se daría cuenta de que se estaba sintiendo como una madre sin corazón. Por eso se lastimó la parte del cuerpo que contribuyó a que fuera una madre así. Tener un accidente es una de las formas que los seres humanos utilizan para neutralizar su culpabilidad, porque creen así que pagan su culpa. Desafortunadamente, todo esto sucede de un modo inconsciente. Cuando los efectos de un accidente son lo bastante graves para impedir que la persona trabaje o haga alguna cosa en especial, estamos ante una forma inconsciente de concedernos un descanso. Esta persona se sentiría demasiado culpable si decidiera conscientemente darse un respiro. Bloqueo mental. Debes revisar tu percepción mental de la culpabilidad. De acuerdo con nuestro sistema legal, una persona se declara culpable cuando se comprueba, sin lugar a dudas, que quiso hacer un daño intencionalmente. Te sugiero que te preguntes cada vez que te acuses si de verdad tuviste la intención de causar daño. Si no fue así, deja de acusarte, pues no hay razón para el castigo. En el ejemplo antes citado, ¿crees que la madre quería hacerle daño a su hijo? Por otro lado, cuando una persona es culpable, la ley de causa y efecto se ocupa de ello, porque todo nos regresa según nuestra intención. Una persona prudente y responsable se reconoce culpable cuando es el caso y pide perdón a la persona perjudicada y acepta la idea de que un día aquello le será devuelto. Al ser consciente, lo vivirá de una forma armoniosa en la aceptación y sabrá que todo está en orden de acuerdo con la justicia divina. Si tu accidente fue provocado de manera inconsciente para poder descansar, es importante que te des cuenta de que podías haberte permitido ese descanso sin causarte daño, utilizando un medio más sencillo: plantear abiertamente tus necesidades. Si tu accidente es importante y te produce un gran dolor, como el caso de una fractura, ello indica que tienes pensamientos de violencia hacia alguien. Poco importa que seas consciente de ellos o no. Como te puedes permitir este tipo de actitud y esta violencia ya no puede ser contenida, se vuelve contra ti. Debes liberarte y expresar lo que sientes hacia la persona involucrada, sin olvidar perdonarte por estos pensamientos. Entonces, ese es un ejemplo de algo que dice acerca de un accidente, y así es para todo tipo de síntomas, de enfermedades, y simplemente te propone preguntas que no te harías de otra manera, que el doctor no te va a hacer, que ninguna pastilla te va a hacer, y es súper interesante, está súper lindo cambiar esa mentalidad de que la enfermedad es lo peor que me puede pasar, a que tal vez la enfermedad es un regalo y es una manera de obtener lo que necesito de una manera más fácil. Volviendo al ejemplo que les dije antes de las personas que cuando empiezan a hacer dieta y ejercicio y se meten en todo de un típico plan de 1 de enero, la mayoría de veces se lesionan porque se dan cuenta que tal vez están haciendo ejercicio que no les gusta, o se están sintiendo como súper overwhelmed de tener que hacer tantos cambios y tantas cosas y no se sienten capaces de hacerlo. Tal vez están entrenando, esto pasa, yo veo este patrón un montón, que cuando empiezan a entrenar en grupo de amigos, tal vez se sienten incapaces de seguirles el ritmo y se lesionan para tener una excusa para salirse del equipo, para salirse del grupo. Tal vez es un mensaje de que están cansados, de que es demasiados cambios, demasiadas responsabilidades al mismo tiempo, y estar lesionada es como que la manera más fácil de que tu entrenador o la profesora de la clase no te diga que vayas, de no sentirte culpable porque dejaste de hacer ejercicio, de sentir que tienes una excusa para volver a tus hábitos anteriores porque te causa inseguridad tantos cambios.
Tal vez, por ejemplo, en tu casa todo el mundo hace ejercicio y se burlan de que tú no haces ejercicio, por ejemplo. Y lesionarte es la manera en la que te dejan en paz. Porque como estás lesionado, porque estás enyesado, porque cualquier cosa, al fin te dejan descansar y nadie te dice, no te vas a ir al gimnasio hoy, no quieres venir a hacer ejercicio. Es como tu manera de librarte de tener que explicar que no quieres hacer ejercicio, de que no te gusta ir a montar bicicleta, o de que quieres cambiar de actividad y que ya no quieres hacer box con ese grupo de gente. Hay tantas posibilidades, pero eso es súper común, súper común. La típica de empecé a hacer dieta, me empecé al gimnasio, pero me lesioné, entonces ya no puedo ir, entonces ahora solo estoy comiendo saludable. Tal vez esa persona lo único que tenía que hacer era cambiar sus hábitos alimenticios y no estaba lista para meterse también a hacer CrossFit 6 veces por semana. O sea, cuando hay una incongruencia entre lo que sentimos, pensamos y nuestras acciones, yo creo que ahí es cuando entra la enfermedad. La enfermedad para poner un pare, para decirnos, aquí algo no está cuadrando, aquí algo no está bien, y un poco está ahí para ayudarnos. O sea, ¿qué pasa si la enfermedad nos está ayudando de cierta manera? Pero obviamente hay que lograr ese mismo beneficio. En este caso, por ejemplo, lograr aprender a decir, por favor dejen de decirme que cuando voy al gimnasio, porque yo sabré cuando voy al gimnasio, ahorita me estoy tomando un descanso porque siento que lo necesito, pero gracias por preocuparte. Decirle eso a tu pareja o a tu hermano que siempre te está molestando con el tema del ejercicio, es algo, por ejemplo, eso es un paso que necesitas aprender a dar antes de dejarte de lesionar siempre, antes de dejar de necesitar de la lesión para que hable por ti. ¿Me explico? Entonces, bueno, ojalá haga sentido un poco de todas las cosas que he topado hoy. Es un tema que me encanta y que ahorita lo he pensado un montón. En verdad siento que el 50% de mi proceso ahorita está siendo ver este lado emocional, de entender este lado emocional, de respetar esta enfermedad como lo que es, como un mensaje, como una oportunidad. O sea, estoy de verdad tratando de cambiar mi diálogo mental, lo que hablo, lo que digo al respecto de lo que me está pasando es súper difícil, pero estoy haciendo el esfuerzo por cambiar la manera en la que hablo, de lo que me está pasando, para que así mi cuerpo me escuche. Y de verdad estoy tratando de, o sea, solo hacerte la pregunta, hey, dolor de barriga, ¿por qué estás aquí? ¿Qué me estás tratando de decir? Hey, esguince del tobillo, ¿qué me estás tratando de decir? ¿Qué mensaje me estás trayendo? ¿Qué no estoy escuchando? ¿Qué no estoy viendo? Es como, wow, estoy del mismo equipo de mi cuerpo. Ya no me siento como atacándole y en contra y como culpándole. Y ese cambio de mentalidad creo que es súper lindo y es súper necesario en cualquier proceso de cualquier dolencia, cualquier enfermedad, por más chiquita que sea o más grande que sea. Creo que es una nueva visión súper linda. Así que ojalá les sirve. Cuéntenme qué piensan, cuéntenme su opinión. A mí me encanta conversar de esto, así que me pueden escribir por Instagram. Mi username es isagarcia.coach y nos vemos en el próximo capítulo.